Buenas, soy Eduardo Medina y hoy voy a hablar sobre un tema que abarqué en una opinión que publiqué esta misma semana en Muy Linux y son las gráficas dedicadas de Intel. Tengo que reconocer que a nivel personal estoy bastante interesado en las gráficas dedicadas de Intel y no es por ningún tipo de fanboyismo hacia la marca, sino por la situación que tenemos en Linux en torno pues, a los fabricantes de tarjetas gráficas. Como bien sabrán, los que han seguido la trayectoria de Linux y en menor medida también la de Muy Linux, sobre todo lo que yo he cubierto en torno al soporte de la gráfica, pues digamos que Nvidia ha disfrutado durante casi todo este siglo, prácticamente hasta la irrupción de AMD GPU en 2016, aunque no empezó a estar realmente maduro hasta 2018. Pues bueno, Nvidia tuvo un monopolio bastante fuerte que le ha permitido crear un stack gráfico paralelo que funciona de manera bastante diferente a como lo hace el stack gráfico estándar de Linux, o sea, los drivers del kernel que se apoyan en mesa para el soporte de la API. En consecuencia, los usuarios de Nvidia pues tienen que enfrentarse a multitud de problemas que derivan sobre todo en fallos gráficos. Por ejemplo, las personas que combinan Plasma 5 y Nvidia en muchas ocasiones se encuentran con una gran cantidad de tearing y problemas con la sincronización vertical. Y esto pues tiene solución y es forzando el triple buffering de Kwin, cosa que enseñé a hacer sobre KD4, pero la solución funciona exactamente igual sobre Plasma 5. Y bueno, obviamente, pues si utilizáis otros entornos de escritorio que no son Nome, por ejemplo, pues si suspendéis el sistema y volvéis a iniciar, pues a lo mejor os encontráis que todos los gráficos están sucios. Posiblemente os encontréis muchos problemas a la hora de hacer screencasting. De realidad virtual y bueno, se ven distorsiones de píxeles y cosas por el estilo. Pero vaya, no es ese detalle el que nos interesa, sino el de la sincronización vertical y el del tearing. Y bueno, la verdad es que el de escritorio para los gamers, pues sinceramente yo apuesto por Plasma 5 y sinceramente no entiendo por qué SteamOS, el sistema operativo, la distribución que desarrolla Valve, pues en fin, que Nvidia resulta, la verdad, bastante problemática y ofrece un soporte en realidad bastante pobre, o sea que solo abarca Nome y un conjunto de distribuciones muy concretas. Sobre todo esto pues ya le he dedicado muchísimos vídeos, así que os dejaré en la descripción todos los vídeos que he hecho al respecto y también algunos artículos de Muy Linux para que tengáis toda la información. Por otro lado, y a pesar de que AMD ha empezado a hacer las cosas bastante bien a partir de 2016 con el lanzamiento de AMD GPU, la verdad es que Nvidia sigue teniendo una fortísima presencia en Linux y bueno, esto es debido, por ejemplo, en la computación, digamos, las áreas más profesionales, pues por ejemplo en la inteligencia artificial, Nvidia pues ha asentado ahí un fuerte monopolio. También hay aplicaciones como por ejemplo Blender, el editor de vídeo Lightworks o incluso DaVinci Resolve que están fuertemente atados o atadas, si nos referimos a ellas como aplicaciones, a la tecnología de Nvidia. Y bajando el nivel de usuario, incluso también a nivel de usuario común, pues hay un aspecto en el que Nvidia sigue siendo muy superior y es en la codificación por hardware, en el soporte de codificación por hardware, ya que aquí pues el soporte de AMD es realmente pobre, mientras que bueno, el de Nvidia es mucho mejor. De hecho yo los screencasting los tengo que hacer por software, ya que bueno, no sé por qué, yo creía que era cosa de OBS Studio, pero parece que es una cosa de AMD GPU. Pues con AMD no puedo hacer una grabación por hardware, o sea, no puedo hacer codificación por hardware a 1080p y 60 fps. Sí puedo hacerlo a 1080p y 30 fps o a 720p y 60 fps, pero 1080p y 60 fps no puedo. Parece que AMD GPU también tiene
algunos déficits en este frente porque, por ejemplo, en el lanzamiento de Nome 338 se esperaba mejorar el soporte de screencasting de Wayland, sobre Wayland, perdón, pero parece que, bueno, a última hora detectaron algunos problemas en AMD y al final dichas mejoras pues solamente funcionan sobre Intel. Y este es uno de los aspectos pues, en los cuales yo tengo esperanza en Intel, y es que pueda ofrecer un buen soporte de codificación por hardware utilizando drivers libres y los drivers por defecto que incluyen los sistemas New Linux a nivel general. Debido a las grandes perturbaciones que provoca NVIDIA, pues desde mi punto de vista creo que en New Linux o GNU Linux, como se le quiera decir, a mí me da igual, necesitamos más presión en el mercado, o sea, necesitamos que haya más competidores en el mercado de gráfica dedicada, que sean competidores buenos y que esa competencia que se genere, porque claro, todos compiten contra todos, pero digamos que la situación gire contra NVIDIA y genere presión contra NVIDIA, porque lo que hace NVIDIA, vamos, en su soporte para Linux es una auténtica vergüenza, vamos, es un auténtico desastre, es una lucha contra los estándares y bueno, no es el único estándar que incumple NVIDIA. De hecho, por ejemplo, ya mencioné en el pasado que GeForce Now, curiosamente, no funciona a través de la web, cosa que sí hace Google Stadia. En fin, y honestamente, para mí, desde el punto de vista tecnológico, GeForce Now es una mierda que se ajusta a unos parámetros de hace 10 años, así de claro. Pues claro, debido a todo esos desprecios que tiene NVIDIA contra los estándares, pues en Linux necesitamos más competidores que metan presión, pero esos competidores obviamente tienen que ajustarse a los estándares del sistema. Y bueno, hasta ahora pues por lo menos en su gráfica, las integradas, incluidas sus procesadores, pues Intel ha ofrecido un soporte medianamente bueno. Y digo medianamente bueno porque yo he intentado ejecutar de un 2016 sobre mi portátil Acer Aspire, que tiene un Intel Core i7 Comet Lake, y no tenía ni 10 imágenes por segundo en el menú. O sea, vamos, yo no, obviamente no esperaba jugar en ultra a 1080p al juego, obviamente, pero sí esperaba al menos que fuera jugable a unos 35-40 FPS, poniéndolo a 720p y con todos los gráficos al mínimo, porque Doom 2016 es un juego que está bastante bien optimizado. Pese a ello, pues Intel pues está dando pequeñas señales para la esperanza, porque según una información publicada en Muy Computer esta misma semana, pues la Intel Xe DG2 podría alcanzar a la RTX 3070, lo cual sería un comienzo, vamos, no impecable, pero sí bastante bueno. Obviamente, pues yo no tengo grandes esperanzas en la primera generación de gráficas de Intel, debido obviamente porque es el comienzo, pero lo importante es que empiece bien de forma parecida a Ryzen. Por cierto, la primera generación de Ryzen, si no estoy equivocado, tiene una potencia equivalente más o menos a un Intel Core de sexta generación, pero tuvo buena aceptación. AMD sacó los procesadores con una buena relación calidad-precio y sobre todo implantó una tecnología que tenía mucho margen de progresión, hasta el extremo de que, bueno, Zen 3 con los Ryzen 5000, pues AMD ha superado ya a Intel tanto en rendimiento multinúcleo como mononúcleo, algo que, bueno, que Intel a buen seguro no se esperaba que fuera a ocurrir nunca y que obviamente era inimaginable hace 5 años solamente. Con esto quiero decir que un golpe de efecto puede cambiar muchísimo la circunstancia del mercado.
y sé que en la actualidad hay mucha gente que está dando por muerta y finiquitada Intel, pero la realidad es que sigue siendo una empresa muchísimo más grande que AMD y es una empresa con muchísimos medios. Lo que pasa es que, bueno, a nivel de procesadores, por las circunstancias que sea, pues se ha quedado estancada y parece que, bueno, no sé si estará desarrollando alguna revolución que obviamente la necesita a nivel tecnológico para poder relanzarse no solo a nivel de potencia, poder romper el problema que está teniendo a la hora de, bueno, reducir los nanómetros y también corregir los problemas de seguridad, sobre todo la vulnerabilidad de tipo Spectre, que han dañado bastante la reputación de la marca y la reputación de sus procesadores, porque claro, cada cierto tiempo, aunque parece que la cosa se ha relajado un poco, pero la verdad es que en los últimos años, cada poco tiempo, hacía falta aplicar nuevos parches a nivel de firmware, microcódigo, kernels, aplicaciones, para poder mitigar vulnerabilidad de tipo Spectre y en ciertos contextos pues esos parches conllevaban una pérdida de rendimiento que a veces era notable y claro, eso pues a nivel reputacional a Intel le ha hecho mucho daño, pero vaya, que Intel sigue siendo uno de los mayores gigantes de la computación mundial. También hay que contar que es el principal contribuidor del kernel Linux. También hay que contar que es el fabricante que mejor soporta Linux y de hecho, por ejemplo, el ensamblador de equipos Linux alemán Tuxedo pues está incluyendo Wi-Fi de Intel en sus portátiles AMD. O sea, los usuarios de Linux tenemos una gran dependencia de Intel y de la tecnología de Intel en general. Así que, aunque en algunos círculos están celebrando que esté mordiendo el polvo, yo la verdad no me alegraría tanto porque los usuarios de Linux necesitamos que Intel reaccione, resucite y que, bueno, recupere al menos parte de la posición perdida, porque obviamente lo que nos interesa es que haya competencia entre AMD e Intel. Lo de Nvidia, pues bueno, es casi un caso especial, ¿no? Como muchos millennials y gente de la generación Z, ¿no? De hecho, bueno, Nvidia es después de Apple la empresa que más se parece a Apple. Vamos, es la empresa que más se parece a Apple sin ser Apple. Porque casi todo lo que desarrolla es tecnología cerrada, solo funciona en lo suyo, no contribuye al desarrollo de casi ningún estándar. De hecho, Nvidia ha estado torpedeando tanto la adopción de Vulkan como de DirectX 12, porque claro, como estados API reducen, digamos, la interacción con el driver y ofrecen un acceso más directo al hardware, pues claro, aquello torpedeaba uno de los pilares del negocio de Nvidia, que es el driver. Así que nada, es obvio que Intel tiene muchísimo trabajo por delante, tanto para engancharse en el mercado de procesadores como para engancharse en el mercado de la gráfica dedicada. Porque de momento el driver de Vulkan ANV, por lo muy poquito que lo he probado, la verdad es que ofrece un rendimiento muy pobre. Muy pobre. El driver de OpenGL, que fue renovado hace poco por Gallium 3D, aunque este driver de OpenGL me parece que solo funciona a partir de Intel Core de octava generación. La verdad es que sí funciona, por lo poco usado, relativamente bien. Vamos, puedo jugar a Counter-Strike, a Team Fortress 2, también a Warhammer 40.000 Mechanicus, a 720p y con los gráficos obviamente pues al mínimo. También al D-Rally puedo jugar y el D-Rally va muy fluido, puedo jugar sin problema. Aunque sea sacrificando un gráfico, pero puedo jugar. Pero vamos, que me sorprendió eso de que el Doom 2016 no llegara ni a 10 imágenes por segundo en el menú, En el menú, o sea, imposible jugar con él, imposible.
Así que bueno, está claro que Intel todavía tiene muchas cosas por mejorar, no solo a nivel de hardware, sino también a nivel de los drivers. Y bueno, ojalá se cumpla ese pronóstico de que bueno, la gráfica mencionada, la Intel XDG2, alcance a la RTX 3070 porque sería un muy buen arranque. A pesar de ello, pido contención, pido que no nos dejemos arrastrar por el optimismo y la euforia, ya que, bueno, sobre la potencia de la gráfica dedicada de Intel están surgiendo bastante informaciones confusas, incluso contradictorias. Algunas dicen que van a ser una basura absoluta, que se van a quedar muy lejos de AMD y Nvidia. Otros dicen que será un arranque, hombre, obviamente no se va a enganchar totalmente, pero sí bastante bueno, y que obviamente si consigue progresar y mejorar, pues en una o dos generaciones daría alcance a sus rivales. Así que prudencia. Esperemos que cuando esta gráfica que he mencionado salga al mercado, esperemos que los drivers estén maduros y que además de ser capaz de ofrecer soporte para gaming, porque obviamente yo abarco lo que es el escritorio estrictamente, yo no abarco lo que son cosas profesionales. Para eso pues tendréis que ir a otros canales. Pues pueden ofrecer con los drivers de stock, o sea, los drivers incluidos por defecto en New Linux, o sea, con el driver del kernel y Mesa, pues puede ofrecer un buen soporte para escritorio y gaming. Y sobre todo el punto que más me interesa, puede ofrecer un buen soporte de codificación por hardware. Si consigue eso, la verdad es que Intel, por lo menos en el mercado de Linux, puede golpear muy fuerte, y ojalá, bueno, no solo compita con AMD, sino que lo que me interesa es que le coma terreno a Nvidia. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Disculpad la larga ausencia, la verdad es que bueno, con el tema de Twitch, que he estado tocándolo de manera esporádica, pero vamos, no solo estaba grabando, sino también planificando cosas, viendo qué podía transmitir, y la verdad es que el tema me quemó un poco y necesitaba alejarme para descansar un poco. Y también sobre Fedora 33 Workstation o Fedora 33 a nivel general, parece que había algunas personas que esperaban que publicara una review. Yo no hago una review, un análisis o unas impresiones, ¿no?, sobre el sistema operativo. Yo no hago ningún análisis, yo no analizo sistema operativo. De hecho, si entre comillas analicé Fedora 32 Workstation, no fue tanto por Fedora 32 Workstation, sino para tumbar ciertos mitos, ciertos mantras que llevan arraigado, bueno, al software libre décadas, y fue sobre todo por eso. A pesar de ello, pues estoy preparando una serie de vídeos de Fedora 33 Workstation. Enseñaré cómo instalarlo, cómo configurarlo, ciertas variaciones. Y esta versión del sistema pues ha incluido algunos cambios de calado, sobre todo pues bueno, el uso de ZRAM por defecto, en detrimento de swap. Ya en teoría no es necesario configurar una partición swap en Fedora, y claro, eso que no son muchos cambios, pero han sido lo suficiente para romperme los esquemas y me está obligando a reciclarme. Así que claro, tengo preguntas, tengo dudas, y tengo que probar, tengo que investigar hasta aclararlo todo. Así que los tutoriales de Fedora 33 pues no pienso publicarlo hasta dentro de un mes. O sea, sé que la tardanza va a hacer que mis vídeos pues no tengan quizá no tengan la audiencia ni la atracción que a lo mejor merecerían, pero prefiero esperarme, resolver todas las dudas que tengo y publicar un material bueno antes que precipitarme y entregar un material malo que después, bueno,
Y vendrán las críticas, tendré que borrar, tendré que rehacer el vídeo y en fin, no. Prefiero tomarme mi tiempo, asegurarme de que todo esté bien y os voy a adelantar de que la forma en que yo instalo el sistema operativo, pues por lo menos en Fedora, va a cambiar bastante, o sea, va a haber cambios radicales. Y claro, me gustaría poder consolidar esos cambios antes de empezar a hacer los tutoriales. De hecho, yo ya tengo Fedora 33 Workstation en el portátil, en el sobremesa no, porque bueno, me ha pillado un poco liado. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo que ya veremos de qué será, pero difícilmente será de Fedora 33. Hasta luego.